Para conocer el valdiviano, volveremos al origen de esta historia. Aquí en Niebla, entre fuertes y murallas, hace siglos, los soldados agotados y con casi nada que comer, mezclaron charqui, cebolla y papas. Así nació el valdiviano, una sopa reponedora, energética y capaz de levantar un cuerpo cansado para seguir resistiendo. Dentro del fuerte de Niebla aún queda una señal de esta historia, una receta heredada conservada en un cuadro, la de la madre de Jorge Torres Ulloa, autor del libro Origen, Fulgor y Vigencia del Valdiviano. Ese es nuestro único documento vivo, una prueba silenciosa de que este plato no es mito ni leyenda, sino una comida que de verdad habitó este territorio. Este documental nace desde esa nostalgia, desde la urgencia por mirar algo antes de que desaparezca, de entender cómo un plato puede morir sin que nadie se dé cuenta, y de dejar al menos un registro para recordar que la memoria también se cocina. Mi nombre es Carlos Labrín Bichner, soy chef instructor, profesor de INARAP Valdivia. Vamos a hablar un poquito de lo que son los orígenes, cómo nace. Lo primero de este valdiviano, nosotros lo estamos haciendo ahora en un lugar, en un laboratorio, ¿cierto? Pero hay que pensar que esto se empezó a hacer en el Fuerte de Niebla, Amargo, Mancera. Ahí era el lugar de inicio de esta preparación, donde no ocupaban ollas de fierro, sino que podía haber sido greda, incluso también donde se utilizaba, y donde el humo era parte de la preparación. Hoy día el humo no es parte de la preparación por un tema lógico energético, ¿cierto? Que podemos ocupar electricidad o podemos ocupar gas. Por eso es que no está ese ingrediente hoy día acá. No está parte, pero en aquel tiempo sí era. Si hacemos acá, tenemos los ingredientes base: la papa, manteca de cerdo, tenemos páprica, comino, perejil, sal, ajo y cebolla. Ese es esos son de los primeros valdivianos que hay, y luego se van vistezando y la gente lo va haciendo un cambio morfológico donde le va agregando cada cosa que hay en la casa y le va dando una identidad distinta. Pero sigue siendo el valdiviano. Bien, lo primero que vamos a hacer, vamos a comenzar con la manteca. En este caso, manteca de cerdo. Esto es lo que vamos a hacer. Los españoles también ocupaban la empella, que lo heredaron de los árabes, que era la manteca del vacuno, pero en estos lugares era escasa o nula, porque todo esto se tenía que traer de Lima, del Callao, ¿cierto? Pues donde estaba el virreinato del Perú. Entonces lo primero que vamos a hacer es esperar que derrita la manteca, y después de eso vamos a ir con la papa, agregamos el agua, y cuando agreguemos el agua vamos a agregar el elemento mágico. Si me preguntan cuál es el elemento distintivo del valdiviano, tiene que ser charqui. Hoy en día puede ser charqui de vacuno o puede ser charqui de quino, originalmente de quino de caballo, pero hoy día podemos ocupar el charqui. Si no es charqui, no hay valdiviano, porque es parte esencial de lo que es la preparación. Tomó temperatura, se derritió la grasa y vamos a ocupar la cebolla. No es necesario que tome coloración. Agregamos la cebolla y lo que estoy esperando es que bote el vapor y quede una cebolla sudada. Quede una cebolla sudada. Aquí bajo un poco la temperatura. Voy a bajar la temperatura porque después de esto voy a agregar el ajo. Del ajo termófilo. Si el ajo se me quema, va a tomar un sabor amargo del solo que la preparación. Y le quiero que quede perfumado. Entonces, con el tema del ajo, tomo el ajo y lo voy simplemente a moler. Se muele y después de que esté molido lo voy a repicar. Que voy a picar el ajo, es primero, pues, si yo lo muelo, me va a ayudar a soltar más sabor dentro de lo que es la preparación. Más aroma, más sabor, y va a impregnar todo lo que es la preparación. Si nos vamos a esa época del baldiano prístino, ¿cierto? De esa comida, ¿cierto? Que es una cocina honesta. Para mí, el valdiviano es una cocina honesta, que son con los productos que habían de la época. No habían más productos. Hay que pensar que ellos llegaban en barco, recorrían todo esto en 2 meses más o menos, y llegaban y ellos anulaban el tema del valdiviano. Entonces, ¿qué es lo que evoca el valdiviano? El valdiviano, primero en los conquistadores, ¿cierto? En los españoles, los primeros españoles, evoca la sensación de terruño. Nosotros hicimos el 2023 una cocina en el Fuerte de Niebla e hicimos el valdiviano para la gente. Hicimos esto en el caldero y se lo dimos a la gente, y había mucho viento, porque lo hicimos en octubre, justo en esta fecha.
Y ahora vamos a agregar, ¿cierto? Vamos a empezar a ocupar o a desmechar el charqui. Este charqui antiguamente se colocaba en piedras. Entonces nosotros lo que hacemos hoy en día, esto se va directamente al horno y lo seguimos deshidratando. El charqui, cuando nosotros lo compramos, tenía más o menos un 15, un 20% de humedad y la idea es dejarle un 5% de humedad y ya no necesitamos mortero, simplemente la mano y lo vamos, ¿cierto?, pulverizando o desmechando en seco. Es esa, es esa la gracia y vamos a dejar unos pedacitos más grandes para que se note porque esto va a empezar a hidratar. Aquí nosotros tenemos 100 gramos de charqui, 100 gramos de charqui y con estos 100 gramos de charqui nosotros perfectamente podemos alimentar hasta 25 personas. Son las mujeres huilliches que entran a trabajar a las fortificaciones españoles y ellas son las que integran las papas a la preparación. Los españoles no comían papa porque creían que era veneno. Hasta el 1700 la papa todavía era considerada un producto tal vez venenoso y se lo daban a los presos por el miedo al consumo, porque no estaban acostumbrados, ¿cierto?, al consumo de la papa. Entonces, ¿qué es lo que tenían miedo? Que los pueblos originarios los envenenaran a través de la comida. Y como vieron que las mujeres mapuche, huilliche las comían, ellos lo empezaron a ingresar. Ahora agregamos el agua. Aquí el agua es el elemento mágico. Si yo quisiera hacer un guiso, lo dejo hasta acá. Pero como vamos a hacer una sopa, tiene que ser abundante agua. Abundante agua. Y ahora es donde yo subo el fuego. Voy a subir el fuego, voy a agregar poco más de agua, vamos a agregar las papas y el punto va a la papa. Estando lista la papa, está listo el guiso. Bien, ¿qué es lo que voy a aumentar ahora? La cantidad de páprica. El elemento esencial aquí es el comino. El español llega con el comino, herencia árabe. Los árabes tuvieron 800 años en la península ibérica, ¿cierto? Y es aquí donde ellos empiezan a tomar el sabor y a culturizarse con el tema gastronómico. En mis tiempos, mi abuela lo hacía en gajos como la papa de papas fritas. Pero por un tema de aceptación y que sea más fácil comerlo en la sopa, lo vamos a cortar en cuadritos que nosotros le llamamos un parmentier, que es más o menos un cubo de 1 por 1. La aceptación va por un tema genérico de generaciones. La comida siempre va cambiando y los gustos van cambiando. Es algo que, lo queramos o no, tenemos que aceptarlo. Es una aceptación que muchas veces nos cuesta. El joven hoy día prefiere la comida rápida, prefiere la cocina que está de moda por un tema de gusto, por un tema de no quedar afuera y tampoco que lo exilien socialmente. El valdiviano, dentro de lo que es la aceptación del valdiviano, yo creo que hoy en día va por un tema económico. La parte económica del charqui, el charqui es un producto caro hoy en día. En el 1980 hubo un fenómeno gastronómico político, ¿cierto? Donde llegan las cadenas, las multinacionales con sus comidas rápidas y el chileno se avergüenza de su comida típica. Y entre ellos el valdiviano, el charquicán, el luchicán, las papas con cochayuyo, y empezamos a preparar o a preferir esta cocina americana, donde preferimos lo que se nos impuso a lo que era nuestro. El valdiviano fue creado para las dependencias militares, donde comían 60, 70 personas juntas y tenían un tema de conversación. Imagina hoy día comer en un comedor 70 personas la misma comida, te reclaman, porque no hay más variedad. En esa época era época de carencia, donde se daba gracias por el valdiviano, y de hecho después de la época portaliana, en la época republicana, en 1850 pasa a Santiago el valdiviano y Agustín Edward lo referencia diciendo que es un plato de la cocina o del Santiago bohemio hasta el 1910, 1920, el valdiviano era un plato referente de lo que era la socialité chilena en esa época. Y entonces los santiaguinos, como nos molesta, como sociedad chilena nos molesta mucho el minimalismo, empezaron a agregar leche, gajos de naranja, muy españolizados, muy alemanes, pasa a los clubes alemanes, ¿cierto? Y le empiezan a agregar quesos, le empiezan a agregar zanahorias, que no es malo, acá en la zona también lo hacemos, y entonces se va deformando el valdiviano. Imagínate, en 1645, en 1800, 200 años ya deformamos un plato, pero que hoy día lo estamos presentando como era prístino. Y es también bien normal que los platos vayan surgiendo y vayan sufriendo esta metamorfosis, porque nuestra sociedad se va metamorfoseando. Entonces, es una consecuencia lógica de lo que somos los humanos. El punto de cocción lo va a dar la papa, así que eso es lo que yo voy a estar mirando, la papa. Cuando la papa esté lista, debería ser unos 5 a 10 minutos más, vamos a terminar el plato. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora?
Voy a picar el perejil. Esto para agregarlo. Que suelte el sabor adentro. Revuelvo. Agrego el huevo y corto la cocción. Entonces acá tenemos este valdiviano en una cocina de supervivencia, si se puede llamar. Y hoy día lo presentamos como sopa. Pero el valdiviano nunca va a ser valdiviano si no tiene charqui. El valdiviano tiene que tener charqui, tiene que tener papa, ¿cierto? No importa el corte de las papas. Pero sin parte del hueso, si comienza de hueso, porque hay varios valdivianos que los he visto y los he ido a comer y que parten de cazuelas de hueso carnudo. Eso para mí son carbonadas, son sopas de vacuno. No hay un respeto por la receta original. Entonces, nosotros como cocineros, como gente de respeto a la cocina, tenemos que tener respeto también a lo que es la receta original. Ya conocimos la técnica del chef, ya entendimos el origen. Pero, ¿quién lo cocina realmente para la ciudad de hoy? Para eso fuimos a La Última Frontera, un local histórico de Valdivia que decidió mantener al valdiviano dentro de su carta, aun cuando muchos lugares lo han sacado. Su dueño, Simón Wilhelm, nos contó acerca de este plato. En realidad nosotros cuando partimos el café pusimos el plato inmediatamente porque cachamos que no se vendían casi en ningún lugar. Entonces lo quisimos rescatar. Y el plato lleva 25 años en la carta con nosotros. Entonces hay cariño y todo. Cuando estábamos en el centro venía gente especialmente donde llegaban de Santiago a probar el valdiviano o el ajiaco. El ajiaco es súper parecido al valdiviano. Entonces, pero la gente se va más por el ajiaco que por el valdiviano. Yo creo que es por el charqui, porque como que es de Quino, de caballo, la gente acá en la región de los ríos no está tan acostumbrada a comer caballo como en otras regiones. El valdiviano es más que una sopa, es memoria, identidad y herencia. Las recetas son historias y si dejamos de cocinarlas, dejamos de contarlas.